Buenas noches a los santos y amados del Señor, a los redimidos por la sangre de Jesús. ¿Hay algún redimido acá? Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Antes de iniciar la predicación de esta noche, les quiero decir un pasaje de las Escrituras en la carta del apóstol Santiago. Dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta es una hermosa palabra para considerar este momento donde vamos a aplicar nuestro corazón a oír lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que el creyente crezca en el camino del Señor, ¿sí? Hace unos días atrás me preguntaba, ¿qué es más importante? ¿Tener un buen predicador o tener unos buenos oyentes? Y las dos cosas son necesarias, ¿sí? Tener personas que se esfuercen por hacer las cosas lo mejor posible y lo más sujeto a la Biblia, que puedan transmitir y trazar rectamente el consejo de Dios. Y también es necesario hermanos en la fe con el oído bien abierto, dispuestos a escuchar, desechando toda malicia, toda cosa que pueda entorpecer este hermoso y sagrado momento, donde tenemos la oportunidad de recibir algo que va a ser implantado en nuestro corazón. Préstenme atención un ratito. Cuando algo es implantado en nuestro corazón, eso nos está haciendo una alusión a una semilla. Y cuando uno planta una semilla, espera que, llegado el tiempo, esa semilla pueda brotar y pueda dar fruto. Y así debe ser la vida del creyente. Una vida de fruto, una vida de crecimiento, una vida de nuevas experiencias con el Señor, de ir sumando conocimiento, de ir acercándonos cada vez más al Señor. Y como hoy decíamos en el discipulado, ¿quiénes son los que se benefician de todas estas cosas? No es el pastor. El pastor va a andar renegando un poco menos, pero los que se benefician son los que están al lado suyo. Son su familia, son sus hijos, ¿sí? Eso es lo que produce en la vida del creyente cuando el creyente está creciendo en el Evangelio. Va generando cosas bonitas en la familia, va generando cosas lindas con las personas que lo rodean. Y vamos a ir a la carta a los Romanos. Hoy el título de la predicación es Vasos de Misericordia. Y antes, un poco para que podamos meternos en esta parte de la Escritura, quiero hacerles recordar esas palabras que decía el Señor Jesucristo cuando Él hace una lamentación sobre Jerusalén. Él se para ahí en la ciudad esa tan hermosa, tan religiosa, tan dedicada. Él se para y dice, ¿cuántas veces los quise poner debajo de mis alas? Como cuando una gallina junta a los polluelos. ¿Usted vio que la gallina mete a todos los pollitos abajo de las alas? ¿No? Como la mamá cuando agarra a su hijo cuando está lloviendo, cuando hace frío. Es una actitud de amor, es una actitud de compasión, es una actitud de querer proteger algo que está vulnerable, algo que está indefenso, ¿sí? Y el Señor le decía esto a los religiosos en Jerusalén. ¿Cuántas veces quise, como la gallina con sus polluelos, ponerlos debajo de las alas y ustedes no quisieron? Y esta es la actitud del hombre a veces, ¿no? No querer someterse a lo que Dios quiere. Es como una adolescencia interminable, la vida de muchas personas, ¿no? Una adolescencia donde se rebelan contra la mamá, se rebelan contra el papá, y uno le pregunta por qué y no sabe por qué. Israel, por mucho tiempo, y muchos de los israelitas vivieron en esta condición, en una condición de adolescencia, donde no podían ver ese maravilloso amor que tenía Dios, su Padre, que lo había elegido como una nación especial. Ellos habían sido colmados de tantos favores, habían sido colmados de tantos beneficios, y nunca se pudieron dar cuenta de esas cosas. Que a nosotros no nos pase.
porque también nosotros de alguna manera somos colmados de favores, de beneficios. Tenemos la posibilidad de estar en un lugar donde hay un esfuerzo tremendo por querer sujetarse a las Escrituras, por querer predicar todo el consejo de Dios, por querer instruirnos en la palabra. Y si estuviera Whitefield con nosotros, diría, eso es una bendición de parte de Dios para las iglesias que buscan al Señor de todo su corazón. Porque si recordamos la predicación de Whitefield, él decía, la maldición de Dios para el pueblo que no quiere hacer la voluntad de Dios es darle pastores fraudulentos, es darle ministros que los apacientan conforme a su propio antojo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las enseñanzas de Whitefield? Así que hoy vamos a la carta a los Romanos, capítulo 9. Hoy vamos a ver acerca de los vasos de misericordia. Que el Señor nos ayude hoy, ¿sí? Amén. No quiero estar solo hoy en la iglesia, ¿sí? Así que hoy, si usted se siente con ganas de dar un aleluya, un gloria a Dios, está en total libertad, ¿sí? De poder confirmar la palabra. Así yo voy viendo si tenemos que volver para atrás o seguir avanzando. Amén, iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice el versículo 14 del capítulo 9. Estamos en la carta a los Romanos, seguimos avanzando. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. ¿Recuerdan un poquito acerca de las cosas que vimos anteriormente con la vida de Abraham? El apóstol Pablo se dirigía a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, que estaba constituida por judíos y romanos, y él le dice, bueno, ahora me voy a dedicar a hablar a los de mi nación. Y él manifiesta el amor que tiene hacia los de su nación. Él manifiesta el dolor que le causa ver que ellos, habiendo sido receptores de tantas bendiciones de parte de Dios, no quisieron oír a Dios, no quisieron creer, se rehusaron a creer. Y es algo así como el dolor que siente un papá cuando el hijo no quiere creer en el Señor. Por más que uno le habla y le dice, y ha visto los milagros, y ha visto las señales, y ha visto tantas cosas aún transitando en medio de la iglesia, y uno ve una actitud cerrada, una actitud de no rendir su vida al Señor. Ese era el dolor que sentía Pablo, un dolor filial, ¿sí? Un dolor parental por la situación de los de su nación. Y eso no está mal que esté en nuestros corazones, porque eso, como nos predicaba nuestro hermano Gaspar, nos va a ayudar a orar de una manera más vehemente, más apasionada por los nuestros, que es algo que no tenemos que dejar de hacer nunca, hasta que el Señor mueva su mano poderosa, y siempre tengamos en cuenta esto que va a ser el meollo de toda la predicación de hoy. Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Hoy cuando usted se vaya de este lugar, tiene que irse con eso en su mente y en su corazón. Dios es un Dios de misericordia. Pero usted me va a decir, bueno, y a ver, ¿qué es la misericordia? La misericordia, vamos a ir a un diccionario, dice que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. ¿Se acuerda que nosotros éramos pecadores, estábamos apartados de la ciudadanía de Dios, estábamos impedidos de estar ante la presencia de Dios? O sea que nosotros hemos sido de alguna manera receptores de la misericordia de Dios. Lo que para nosotros era imposible alcanzar, Dios nos extendió su mano, nos salió al encuentro y nos dijo, muchachos, acá tienen las buenas nuevas de salvación. El que crea en el Señor Jesucristo va a ser salvo. Y por medio de Jesucristo hemos aprendido en la carta que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos, que Él ha sido nuestro sustituto. Dios muestra en la carta de los Romanos toda la misericordia que Él
que Dios el Padre, que nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo han tenido con el creyente. ¿Sí? Todo es una obra de misericordia, todo es una obra de amor. Sigo leyendo lo que decía el diccionario. Dice: la misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones muy semejantes en Dios. O sea que cuando hablamos de gracia también estamos hablando de misericordia. Una está aplicada para un aspecto del ser humano y la otra está aplicada hacia otro de los aspectos, porque no son virtudes, son cualidades inherentes a lo humano. ¿Sí? La misericordia siempre se va a aplicar sobre un individuo que está totalmente en la ruina total, que está en la miseria. Y es necesario que el creyente se haya visto así para poder ser regenerado. Si no hay convicción de pecado, si no hay arrepentimiento, si no hay una mirada puesta de fe en la salvación, de saberse y de sentirse pecador, es como que ahí no hubo un Salvador. Porque para que una persona sea salvada tiene que sentirse y saberse y entenderse que está en una condenación, ¿sí? Que está listo para el cajón. Y esa era nuestra condición. Por eso Dios nos manifiesta su plan de salvación. Dice: en su misericordia Dios se acuerda de que somos polvo. Y acá ya no es la cita del diccionario. O sea, Dios que nos ve a nosotros, Dios se acuerda de que fuimos una creación de Él, de que somos polvo, ¿sí? Y en su gracia Dios nos otorga la justificación por medio de Jesucristo. La gracia se apela a una persona que está en deuda, que está en falta, que está condenada. Por eso Dios extiende su gracia hacia la persona, hacia el ser humano, ¿sí? Y su misericordia la extiende a un hombre que está totalmente desprovisto de alguna virtud o de alguna cualidad, que está en total ruina y miseria humana. Así que hoy la lección de la misericordia, primero Pablo se la quería mostrar a los judíos, ¿sí? A los israelitas, porque una de las advertencias que hicimos en la predicación anterior es que la nación de Israel no es la iglesia. Amén. Y eso es importante comprenderlo para que cuando leamos la Escritura podamos entender a quién Dios se está dirigiendo. Y acá Pablo claramente, desde que empezó el capítulo 9, empieza a hablarle y dirigirse a los de su nación. Y empieza a hablarle acerca de figuras, acerca de personajes que el pueblo de Israel tiene bien conocidos, como son el padre Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora se va a referir también a Faraón, y yo no quise ir tanto para Faraón. Me gustó un poquito la historia de Jeremías, que usted iba a decir, bueno, pero acá no habla de Jeremías. Pero sí, en la vida de este profeta podemos ver la manifestación de la misericordia de Dios, de cómo Dios sin cansarse y continuamente y sin desmayar le hablaba a su pueblo, a su nación, para que se arrepintieran y para que se volvieran de sus malos caminos. Jeremías fue un profeta que Dios utilizó poderosamente, aunque no ganó a casi nadie. Jeremías fue un hombre que incansablemente llevaba un mensaje, una advertencia acerca de lo que iba a venir, y por causa de ese mensaje que Dios había puesto en su corazón, el cual él no podía callar, recibió un montón de dificultades, atravesó un montón de angustias, de tristezas, de congojas, pero él no podía callar. Dios le había puesto en él algo poderoso que tiene que ver con la misericordia de Dios por su pueblo, por su nación. Porque si hoy los predicadores no callamos el mensaje del Evangelio, es porque el amor de Dios nos impulsa a seguir predicando la palabra. Escuchen o dejen de escuchar, ¿sí? Y hoy, aunque la iglesia escuche o deje de escuchar, el mensaje va a seguir siendo anunciado. Amén. Algunos van a tomar la palabra, algunos la van a atesorar en su corazón, y otros, el diablo se va a pegar una tremenda alegría al arrebatarle la palabra a alguno. Por eso cada uno tiene que cuidar
la semilla en su corazón. Vamos a ir al libro de Jeremías. La historia del pueblo de Israel es un pasado que se repite. Y para que nosotros podamos entender en este capítulo, en el capítulo 9 de Romanos, por qué el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les hace que ellos se den cuenta de que Dios ha tenido misericordia de ellos. Él empieza a citar diferentes circunstancias en donde ellos pueden ver cómo Dios obró, ¿sí? Y en este caso, en el caso de Jeremías, podemos ver cómo Dios obró. Vamos a ir a Jeremías capítulo 5, versículo 23. Jeremías vivió en una situación muy desastrosa, en un tiempo muy complicado. Y fíjense en que paralelamente Jeremías es confundido con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús estaba denunciando a los escribas y a los fariseos, Él le decía a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y algunos dicen que sos Juan el Bautista, y otros que sos Elías, y otros que sos Jeremías. ¿Pero por qué le habrá dicho Jeremías? Claro, Jeremías estaba en una situación similar a la de Jesús, en un contexto histórico, religioso, moral y religioso, donde estaba todo patas para arriba, estaba todo al revés. Entonces, claro, muchos lo confundieron con Jeremías, y Jeremías le tocó bailar con unas situaciones muy complicadas. Vamos a ver cómo estaba la falsedad religiosa de esos tiempos. En Jeremías 5:23 podemos ver la amonestación. Dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de las siegas. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Acá Jeremías estaba advirtiendo a la nación que iban por un mal camino. ¿Saben cuál era uno de los atenuantes de esta situación? Es que un tiempo atrás el reino estaba dividido, estaba el reino del norte, el reino del sur, y el reino del norte había sido ya deportado por causa del pecado. Ahí, en ese contemporáneo, teníamos al profeta Oseas, que también le denunciaba a Israel, el otro reino, amén, ¿sí?, que estaba dividido en dos: Israel en la parte de Judá y la parte de Israel. Las 10 tribus eran de Israel y 2 tribus eran para el reino de Judá. ¿Sí? ¿Por ahí vamos? Bien. ¿Qué pasó entonces? Esta nación, o sea, el reino de Judá, tendría que haberse avivado y decir: bueno, a Israel le fue mal. El profeta Oseas estuvo ahí denunciando los pecados y las abominaciones que estaban haciendo, y se cumplió. O sea, el castigo de los malos va a venir tarde que temprano. Y nosotros, en la consideración, en nuestro mirar, en nuestro observar lo que le pasa al impío, tenemos que darnos cuenta y ser apercibidos de las cosas. Que Dios no habla en juego, ¿sí? Dios no está jugando con las cosas. El pueblo que se va acercando, que se va alejando del consejo de Dios, va cayendo cada vez más en inmoralidad, va cayendo más en desolación, en desesperanza. Eso es lo que se recoge, el fruto que se recoge del pueblo cuando se aparta de su Dios. Y acá el reino de Judá no era que no sabía todas estas cosas. Y Jeremías los amonesta acerca de estas situaciones y les advierte. Vamos a ver en el capítulo 3 del mismo Jeremías, 3:14 al 22. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. El versículo 22 del mismo capítulo 3. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones,
he aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Amén. Capítulo 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Versículo 4. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. La situación acá de Israel iba de mal en peor, porque ante las advertencias de este profeta, en vez de considerarlo, en vez de prestar atención a lo que Dios estaba hablando por medio de los profetas, empezaron a perseguir al profeta. Empezaron a intentar hacerlo callar y lo metieron preso y lo empezaron a perseguir y se empezaron a levantar personas que a veces terminan diciendo lo que las personas quieren escuchar. Y hermano, esto tengámoslo bien en claro, que en los tiempos de apostasía muchos van a apartar de la verdad del oído. ¿Y qué van a hacer? Se van a volver a las fábulas y ahí van a empezar a aparecer los falsos maestros que van a empezar a decir lo que la gente quiere escuchar, que van a empezar a seducir a las almas inconstantes, que van a empezar a enseñar un evangelio diferente. Por eso es necesario que el pueblo de Dios esté con el oído atento a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Porque podemos considerar a nuestro alrededor tal como Judá. Ellos podían considerar cómo le había ido a Israel, a causa de la apostasía, a causa de la rebeldía, a causa de querer seguir bajo sus propios caprichos. Ellos recibieron el pago y la retribución que Dios les había advertido por medio del profeta Oseas que iban a recibir. Entonces vimos, tienen una falsedad religiosa, tuvieron una inmoralidad. Esto lo vemos en el capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice, cómo estaba la situación de los varones en aquel tiempo. Dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? O sea, Dios no había de castigar esta situación inmoral de adulterio, de fornicación, de hombres que relinchaban tras la mujer de su prójimo. Ellos ya sabían los 10 mandamientos. La ley estaba allí para contemplarla, para conocerla. ¿Y qué decía el 10º mandamiento? No codiciarás nada de tu prójimo. ¿Sí? Pero esta era la situación de inmoralidad y mucho más agravada. En el capítulo 25, vamos a ver la retribución al desvío de Judá. Del 4 al 11, Dios les había dicho que si ellos continuaban en esa actitud, iban a ser deportados hacia otro lugar, iban a ser llevados cautivos, iban a ser llevados presos y allí iban a ser afligidos. En el 24, capítulo 24, versículo 4 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojo. Él llevaba un mensaje de que el pueblo tenía que rendirse ante el rey de Babilonia.
Ellos no tenían que rehusarse. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y Dios lo iba a hacer cumplir. Y ahora el pueblo obstinado no quería. Y se fueron a un pueblo reservado que Dios tenía para manifestar en ellos un propósito especial. Allí iban a ir hasta Babilonia, iban a ser guardados por el tiempo que Dios había establecido para hacer su voluntad. Y en el 25, capítulo 4, dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿y acá dónde está la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta? Porque hasta ahora Dios viene reprendiendo a esta nación y la nación continúa en una terquedad. ¿Y en dónde termina esto? Termina solamente en que Dios prepara el castigo y derramar su ira y su enojo. Y cuando vamos casi al final de este libro, en Jeremías 51:5, logramos ver nuevamente la misericordia de Dios. Y dice: porque Israel y Judá no han enviudado. No han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Dios manifiesta una vez más su bondad, su misericordia, y espera que nosotros nos volvamos a Él. Aún así, la misericordia de Dios sigue diciendo que no han enviudado. Él está ahí para recibirles. Y vamos a volver a la carta a los Romanos, luego de haber visto todo este acontecer en los tiempos del profeta Jeremías, para poder ilustrar la misericordia que Dios ha tenido con ellos, cómo Dios los ha levantado, los ha hecho participantes de promesas, de bendiciones, de un cuidado especial, de un amor especial, de una dedicación especial, un cuidado especial que Dios ha tenido con ellos. Y vemos la comparación que hace el apóstol Pablo en Romanos 9:29, y dice: como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Cuál es la diferencia entre Gomorra y Sodoma con el pueblo de Israel? Que Dios tuvo misericordia de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de ellos? Porque Dios tenía un plan con esa nación. Porque lo importante era lo que Dios iba a manifestar en el tiempo postrero, y Él había escogido a Israel con el plan de que por medio de su descendencia viniera el Mesías y el Salvador del mundo entero. Entonces esto a ellos no les daba el atributo de ser más que las demás naciones. Simplemente Dios tenía un propósito con ellos, y el propósito se basaba en el plan de Dios, en lo que Dios iba a manifestar mucho tiempo después. Esa descendencia contenía el plan de Dios, el Mesías prometido a Israel y al mundo. En Romanos 9:23, es donde nosotros podemos mirarnos. Dios quiere hacer notorias las riquezas de su gloria. Él la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros también hemos sido participantes del llamado de Dios. Así como Dios llamó a una nación especial para un propósito especial, a fin de que por medio de ellos pueda venir el Mesías
y el Salvador del mundo, y que hoy nosotros los gentiles podamos tener un llamado a ser justificados, a recibir la gracia de Dios, a recibir el mensaje de salvación. El llamado del Evangelio ha sido posible por todas estas cosas que Dios ha ido trabajando y elaborando a través del tiempo, no de manera improvisada. Habíamos visto anteriormente de que el plan de Dios de salvación estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. El Señor ha sido bueno con Israel y el Señor hoy es bueno con nosotros. Hay algo que Israel no podía entender. Israel no quiso sujetarse nunca a la justicia de Dios. ¿Y cuál era la justicia de Dios? La justicia de Dios era manifestar su bondad sobre el más vil pecador por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es tan enfático la carta a los romanos acerca de la justificación por medio de la fe. Y lo que vimos en el antepasado Abraham, ¿sí? Que él fue justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Él fue justificado por creer a Dios. Y nosotros también somos justificados de la misma manera. Es importante tener bien en claro todas estas cosas, porque cuando nosotros nos consideramos en nuestra miseria, en nuestras debilidades, en nuestro fracaso, en nuestras imposibilidades, usted tiene que saber y tener bien en claro que eso Dios ya lo conoce. Por eso Él extiende su misericordia, porque entiende de la miseria del hombre, porque Él se acuerda de que somos polvo. Y Él ha extendido su gracia para justificarnos en Cristo Jesús, porque sabe que en nosotros no hay mérito alguno para poder alcanzar la justicia de Dios. El método de Dios fue la justicia en Cristo Jesús, fue justificarnos por medio de nuestro Salvador y Redentor. El plan de Dios no ha fallado. Todo esto que Dios se propuso con Israel y con todos los tiempos y todas las épocas y todas las edades, no ha fallado. El tiempo de apostasía de Israel, el tiempo de apostasía que vivamos hoy, el tiempo de la gran tribulación, no significa que la palabra de Dios haya fallado. Siempre el plan de Dios fue salvar a los creyentes por medio de la fe. Fue salvar a la humanidad por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de que nosotros podamos contemplar al autor y al consumador de nuestra fe. Yo digo, somos vasos de misericordia. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios ha decidido poner en nuestro recipiente, vertir de su amor y de su bondad. ¿Qué nos exige a nosotros ser vasos de misericordia? ¿En qué situación nos coloca? ¿Podemos pensar esto? ¿En qué situación nos coloca a nosotros ser recipientes de la misericordia de Dios? Yo dejo por descartado que la respuesta de Israel en los tiempos de Jeremías, no. Ahí las únicas bendiciones que encuentro son bendiciones para los recabitas y para el etíope que le había dado una mano a Jeremías. Estaba la nación muy patas para arriba. Nosotros somos depositarios de la misericordia de Dios si hemos atendido al llamado de Dios, si hemos atendido a su voz, donde Él nos dice: reconcíliense conmigo por medio de Jesucristo. Yo me puse a pensar esto, y cuando nosotros nos encontramos siendo ese recipiente de la gracia, de la misericordia de Dios, no nos queda otra opción mejor que amar a Dios, que rendirnos a su amor, que derretirnos ante Él, que recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si Dios no hubiese llamado por obras, ninguno sería salvo. Ninguno por medio de la ley podía ser justificado. El fin de la ley era Cristo. Y esto era lo que los judíos no pudieron entender. Pero Dios no había desechado del todo a Israel. Porque Dios tiene un plan. Y muy bien, la otra vez le explicaba a mi hija, a los compañeritos de la escuela, una vez que nosotros seamos arrebatados
con el Señor, donde la iglesia sea arrebatada. Dios otra vez permite que Israel entre a la cancha y Dios empieza su trato con Israel, ¿sí? Dios empieza en el medio de la gran tribulación a tratar con su pueblo. Gloria al Señor, que nosotros nos vamos en el rapto con el Señor. Y vamos a finalizar. Vamos a finalizar, Señor amado. El Señor hizo un llamado sobre Jerusalén y dice: ¿cuánto tiempo quise ponerlos bajo mis alas y ustedes no quisieron? Amén. Que nosotros sí podamos ponernos bajo las alas del Señor, bajo la sombra del Omnipotente, porque Él quiere cubrirnos con sus plumas para que nada nos haga mal, ¿sí? Que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.